Bien, ahí ustedes en pantalla ya están observando aritmética, semana número 8. El tema es magnitudes proporcionales, ¿ok? Magnitudes proporcionales. Bien, en esta semana, esta es la semana número 8. A ver, déjenme corregir acá, poner semana 8. Ya está, semana 8. Ahora sí, del ciclo escolar 2023. Como primer tema tenemos magnitudes directamente proporcionales. Segundo tema tenemos magnitudes inversamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. Tercer tema tenemos reparto proporcional. Cuarto tema, regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. ¿Okay? Estos son los temas a desarrollar en la semana número 8. Magnitud. Magnitud es todo lo susceptible a variación, aumento o disminución y que puede ser cuantificado en magnitudes directamente proporcionales, dp. Dos magnitudes A y B son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir los valores de una de ellas, los valores correspondientes de la otra magnitud también aumentan o disminuyen en la misma proporción. Entonces va a haber magnitudes en las cuales ambos van a aumentar o ambos van a disminuir, ¿ok? Y cuando ocurre eso, entonces las magnitudes son directamente proporcionales. Y en esto se cumple lo siguiente: A es directamente proporcional a B si, solamente si, A sobre B es igual a K, que es una constante. Una constante. Ejemplo, si 4 lapiceros cuestan 16 soles, ¿cuánto cuesta 9 lapiceros? Si 4 lapiceros cuesta 16 soles, ¿cuánto cuesta 9 lapiceros? Entonces, a más lapiceros, mayor será el costo. Por eso es directa. ¿Ok? Más lapiceros, más es el costo. Directamente proporcional. Lapiceros sobre soles es una constante. Entonces vamos a colocar lapiceros 4 cuesta 16 soles. Entonces, 9 lapiceros cuesta X. Entonces en aspa, acá sacas cuarta 1, cuarta 4, 4 por 9, costaría 36 soles. ¿Ok? Es en caso lapicero sol. 4, 16, 9X, ahí está, 36 soles. ¿Ok? Bien. 36 soles. Vamos a ver esto de acá, vamos a acomodar un poco, o sea, se hubiera movido. Ya está. Así, a ver. Para que le saques acá también, ¿no? A ver, un momento para poder acá acomodar. Las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, a más lapiceros, más mayor es el costo. ¿Ok? Mayor es el costo. Está Está. Está. Ahora sí, para que le saquen captura de pantalla. Ya está. Ahora sí, sácale captura de pantalla
esta parte, primera parte de la teoría. ¿Ya? Magnitud es todo lo susceptible a variación, aumento o disminución y que puede ser cuantificado. Lo primero que acá estamos revisando son las magnitudes directamente proporcionales. Es decir, si una magnitud aumenta, la otra aumenta. Si una magnitud disminuye, la otra debe disminuir. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente página. A ver. Magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir los valores de una de ellas, los valores correspondientes de la otra a magnitud disminuyen o aumentan en la misma proporción. ¿Ok? Es decir, si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra debe aumentar. Entonces se cumple que A es inversamente proporcional a B si solo si el producto es una constante. Ejemplo, si 4 obreros pueden hacer una obra en 16 días, pregunta cuántos días tardarán 8 obreros en hacer la misma obra. Obreros, tenemos 4 obreros, 16 días. 4 obreros, 16 días. Obreros por días constantes. Y en el caso, ¿cuántos días tardarán 8 obreros en hacer la misma obra? Entonces, al hacer inversa, acá sería 8. 16 entre 8, 2 por 4, 8. ¿Ok? Bien, vamos a acomodar esto de acá. Ahora sí. Inversamente proporcionales, ¿no? Saquen la captura de pantalla al caso inversamente proporcional. ¿Ya? Inversamente proporcional, entonces, dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir los valores de una de ellas, los valores correspondientes de la otra magnitud disminuyen o aumentan, ¿ok? O en la misma proporción. Entonces, inversa significa que el producto es constante, producto constante. Bien, tomen la captura de pantalla entonces, a esta parte, inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Ok, inversamente proporcionales. Bien, chicos. Vamos avanzando entonces la teoría. Ahora pasemos a unas observaciones. A ver, por ejemplo, ¿cómo se lee esta expresión? Se escribe A directamente proporcional a B. Y eso se escribe A igual a K por B. O sea, el B pasa a dividir. Entonces ahí tienes la constante. Ejemplo. Por ejemplo, si la constante es 8 novenos, igual a 11 sobre X, entonces al multiplicar en aspa, esto de acá es directo. En cambio, si es inversa, sería el producto. El producto. Entonces la constante ahí se da por B. Entonces K igual a 8 por 9 igual a 11 por X, por ejemplo. Si A es directamente proporcional a B y C, entonces se escribe A igual a K por BC. O K es igual a A sobre BC, producto de B por C.
que es en el caso que A sea directa B y C. Bien, avanzamos entonces. Ejemplo, K igual. Sería 7 sobre 8 por 9. Y acá podríamos poner la siguiente expresión, ¿no? 10 por 11 por X, ¿ok? Ahora, si A es inversamente proporcional a B y C, significa que A por B por C es constante. Ahí está. Ejemplo, tenemos entonces K igual a 8, 9, 10. O 11 por 12 por X. A directamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. A directamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. Entonces se escribe A igual inversa C, por eso es A por C sobre B. Entonces el K es A por C sobre B. Ejemplo, 7 por 8 por 9, 10 por 11 por X. De ahí tendrías que hallar X. Bien, acá tienes entonces estas observaciones que son parte del manejo de las magnitudes tanto directa como inversamente proporcional. Bien, jóvenes, tómenle captura de pantalla a estas observaciones. Tómale captura de pantalla. Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar. Reparto proporcional. RDP. Ejemplo, repartir 300 en forma directamente proporcional a los números 3, 5 y 7. Repartir 300 en forma directamente proporcional a los números 3, 5 y 7. Ahí está, mira, 3, 5 y 7. La suma de las partes, el total. Ahí está, la suma de las partes sobre la suma de los consecuentes, y eso es igual a 300, que es dato, sobre 3 más 5 más 7 es 15. 300 entre 15 vendría a ser 20. Entonces, debido a esta igualdad, tenemos entonces que P1 le corresponde 60, P2 100 soles y P3 140 soles. Bien. Reparto inversamente proporcional. Entonces se reparte 130 soles en forma inversamente proporcional a los números 2, 3 y 4. Ahí está, mira, producto, inversa es producto, 2, 3, 4. ¿Qué tengo que hacer? Volverla directa. Lo que es inversa lo vuelvo directa. En este caso vas a dividir todo entre el máximo común divisor. En este caso sería 100. Vamos a poner entonces 130, es lo que voy a repartir. Entonces saco el mínimo de 2, 3 y 4, que es 12, divido todo entre 12. Entonces va a ser P1 es a 6, P2 es a 4 y P3 es a 3. ¿Ok? Entonces, la constante ya sabemos que es 300 sobre la suma de consecuentes, que sería 6 más 4 más 3, 13, es decir, 10. Es decir, 10. ¿Ok? Entonces, con eso yo podría empezar a hallar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primero sería 6 por 10, 4 por 10 y tercero 3 por 10. Bien.
Bien. Estos son los dos tipos de reparto: reparto directo, reparto inverso. ¿Ya? Ahí tienen los dos casos, entonces, reparto directamente proporcional y reparto inversamente proporcional. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta esta parte? No, profesor, queda claro. Ok, muy bien. Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar. Regla de 3. Regla de 3 simple. Regla de 3 simple directa. Magnitud 1, magnitud 2, directamente proporcional. La magnitud es A y B, C y D. Y esto se da en aspa y se cumple entonces que A por D es igual a B por C. ¿Ok? A por D es igual a B por C. Y es inversa, la misma idea, la misma ABCD es inversa cuando es A por B igual a C por D. A por B igual a C por D. Vamos a acomodar esas flechitas. A ver. Vamos a acomodar. A ver. Ya. Esto sería acá. Ya está. AB, BC. Inversa, magnitud AB. Ese es cuando es inversa, multiplicación. A por B, C por D. Inversa. Directa en aspa. Regla de 3 compuestas, a más ya. Causas, obrero, máquina, eficiencia. Horas diarias, días, obra, dificultad. A, B, C, D, E, F, G. ¿Ok? Entonces, acá vamos a tener otros datos, MNP, QRST, y vamos a trabajar con las magnitudes, ¿no? ABC, ok, DE, ST.
Bien, acá ¿qué se va a cumplir? A por B, por C, por D, por E, por S, por T es igual M, N, P, Q, R por F por G, constante. Y acá está la relación, ¿no? Obreros por máquinas, por eficiencia, por horas diarias, por días, sobre obra por la dificultad constante. Obra por dificultad constante. Entonces el K va a ser A por B, por C, por D, por E sobre F por G. Bien, hay que tomarle entonces el otro lado, que sería MNPQR sobre ST, ¿ya? Bien, chicos. Bien, jóvenes, vamos a tomarle captura de pantalla a esta parte, a la regla de 3. Tómale captura de pantalla. Bien, chicos, ¿no hay ninguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Todo claro? Bien, tómale captura de pantalla, tómale captura de pantalla. Tómale captura de pantalla. Bien, vamos entonces avanzando. Caso especial. Bueno, tenemos a obreros, tenemos B días, tenemos C horas diarias. M obreros, N días, P horas diarias. Q obreros, R días, S horas diarias. Total de la obra es suma de partes, ¿no? Entonces, A por B por C, MNP, una parte, MNP una parte, y PQRS es la otra parte. Entonces, suma de las partes. Vamos a acomodar ahí el signo, se ha movido el signo. Ahí está. Ahí está. Las dos partes, ¿no? Ya. Entonces, ahí es ABC, es igual a MNP más PQRS. Ya está. Entonces, obreros, días, horas diarias sobre la obra. Bien. Ya. Acá también, ¿qué vamos a hacer acá? Por ejemplo, estamos aplicando suma de antecedentes, suma de consecuentes, ¿no? Suma de antecedentes, suma de consecuentes. Y la suma de las partes es el total que esté. Entonces simplemente va a quedar que A por B por C es igual a MNP más QRS. ¿Ok? Ahí tienes entonces de por qué puedes separar, ¿no? El total de la obra en suma de partes, ¿no? Suma de partes. Bien, tómale captura de pantalla a esta parte, jóvenes. Tómale captura de pantalla. ¿Listo? ¿Listo todo, jóvenes? Captura de pantalla.
Listo. Vamos entonces a continuar con los ejercicios de clase. Los ejercicios de clase. Ahí ustedes en pantalla tienen el problema número 1. Te dice Piero, Juan y Marlene se asociaron para poner un negocio de ventas de artesanía. Los aportes fueron por Piero 5.500, por Juan 8.500, por Marlene 16.000. Si al primer término del primer año Marlene recibió 15.000 más que Juan, entonces determine la cantidad de dinero que recibió Piero. Determine la cantidad de dinero que recibió Piero. Ya, a ver, inténtelo resolver un par de minutos para poder resolver el ejercicio 1. Te dan los aportes de Piero. Y lo que recibe al término del primer año, es decir, como ganancia, Marlene recibe 15.000 más que Juan. Ahí están los capitales, ¿no? 5.500, 8.500, 16.000 para Piero, para Juan y para Marlene. Piero, Juan, Marlene. Entonces, lo que se puede comprobar es que a mayor capital, mayor es la ganancia, ¿no? Es directamente proporcional a magnitud. Mayor capital, mayor utilidad. Entonces, directa, ¿no? P sobre 5.500 es igual a J sobre 8.500 igual a M sobre 16.000. Acá podemos sacar, en este caso, los dos ceros se van, los dos ceros se van. Esto es 5 por 11, ¿no? Entonces sacamos quinta. Acá saco quinta de 85, 17. Y quinta de 16, no hay. Entonces lo que podemos hacer acá de 160 sería, ¿no? Quinta de 160, 32. Entonces acá tenemos la relación M menos J. ¿Por qué M menos J? Porque te dice que lo que recibe Marlene recibió 15.000 más que Juan. Esta es la diferencia, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, este M menos J es dato que es 15.000, ¿no? M menos J, 15.000. Entonces tienes P sobre 11. Acá la diferencia tienes 32 menos 17. Ahí puedes hallar la constante de proporcional y hallas los valores, ¿no? Y puedes hallar justamente la letra P de Piero. Entonces, acá está, mira, P es a 11 como 15.000 esa diferencia que es 15. Entonces, 15, 15 se cancela, 110.000. Bueno, acá entonces el P sale 11.000, es claro. La clave B, bueno, 11.000 soles. Bien, tómale captura, sácale captura de pantalla.
Bien, entonces tomando captura de pantalla. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio 1? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes, con respecto al ejercicio 1? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Ok. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio entonces. Ejercicio 2. Una herencia de 6.670 soles se reparte entre los 3 hijos de edades 6, 8 y 9 respectivamente. Si el reparto se hizo en forma inversamente proporcional a las edades, pregunta cuánto le tocó al menor. Bien, ahí están las herencias ABC, son 3 hijos. Las edades son 6, 8 y 9 de edad. Bien, entonces, como dice que el reparto es inverso, entonces va a ser 6 por A, 8 por B, 9 por C. Entonces tengo que dividir a estos tres números entre el MCD, entre el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 9. En este caso 72. Entonces divido 72, sería A es a 12, B es a 9 y C es a 8. Entonces acá usa suma de antecedentes, suma de consecuentes, ¿no? 6.670 es la herencia total. Entonces acá sería, la razón sería A sobre 12. Ok, entonces acá tenemos A sobre 12, la suma de antecedentes, suma de consecuentes, pero la suma de antecedentes es 6.670, con suma de consecuentes tienes 29. Ok, entonces acá tienes división entre 29, 2.760. Ahí está la clave, 2.760. Y bien, tómale captura de pantalla al problema número 2. Bien, chicos, entonces vamos avanzando. Problema número 3, jóvenes, problema número 3. Ahí está. ¿Ya? En el problema número 3 te dice el gerente de una tienda por departamento decide que la comisión que reciben sus trabajadores sea directamente proporcional al número de clientes que logre asociar a la tarjeta de crédito e inversamente proporcional al número de días que falten a su trabajo. Ahí entonces hay unas magnitudes que te abre el problema, que son la comisión, clientes y faltas. Clientes con la comisión directa y comisión con faltas inversa. Bien, entonces acá nos dice, si Carlos, quien faltó 4 días, logra captar 6 nuevos clientes y obtuvo una comisión de 1.200. ¿Cuál será la comisión de trabajo que recibe Lorena? Con una comisión de 1.200 soles, ¿no?
Entonces, ¿cuál será la comisión que recibe Lorena si asoció 8 clientes a la tarjeta de crédito? ¿Ok? La comisión que recibe Lorena si asocia 8 clientes de tarjeta de crédito y falta 5 días al trabajo. Entonces, ahí tienen los 8, la comisión X, y simplemente fórmula, ¿no? 1200 por 4 sobre 6, X por 5 sobre 8. ¿Ok? Acá vienen las simplificaciones, 200. Tienes el 8, 1280. Ya, ahí tienes la clave entonces del ejercicio número 3, 1280 soles será lo que tendrá ahí la comisión. Clave letra D. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al ejercicio 3? No, profesor, sí se entiende. Muy bien. Bien, jóvenes. No hay preguntas entonces. Bien, tómale captura de pantalla al problema número 3. Tómale captura de pantalla. Bien, vamos avanzando entonces, problema número 4. Bien, en el problema 4 nos indican 4 empresas alquilan espacio en una cochera para los autos de sus trabajadores gerenciales. La primera empresa alquiló espacio para 5 adultos, la segunda espacio para 9 autos, la tercera para 4 autos y la cuarta empresa para 5 autos. Si el pago por el alquiler es proporcional a la cantidad de autos y los ingresos durante ese mes de la cochera fueron de 6.000. ¿Cuánto fue el pago que realizó la tercera empresa por dicho mes? Vamos en el centro de los datos numéricos, pago. La primera A y los autos son 5, empresa de alquiler. Luego en la segunda viene B, cantidad de autos es 6, la tercera es C y los datos auxiliares para este caso C vendría a ser 4, ¿no? Porque son la cuarta empresa para 5 autos, faltaría la D. La cuarta empresa para 5 autos, ahí está, ¿no? La tercera para 4. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es que a más pago hay más autos, es directamente proporcional. Entonces vas a tener la relación directa. A es a 5, B es a 6, C es a 4, D es a 5. Suma de antecedentes, suma de consecuentes. A más B más C, D, 4, 5 más 6 más 4 más 5. Arriba la suma sería 6.000, abajo 20, entonces sería 300. A ver. Ah, no, 600 entre 2 sería 300 por 4, entonces sería 1.200, ¿no? Entonces te pide 1.200. ¿Cuánto fue el pago que realizó a la tercera empresa por dicho mes? 1.200. Bien. A ver, perdón, para que puedan tomarle captura de pantalla.
Bien, continuamos entonces. Ahí tienes el problema número 5. La velocidad de un automóvil es directamente proporcional a la potencia del motor e inversamente proporcional al cubo del número de personas que viajan en él. Velocidad, potencia, número de personas. Te dice, Juan viaja, quien baja en un automóvil con dos amigos a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Nota que con esa velocidad y con esa potencia, que es 125 HP, de su auto, no llegaría a tiempo a su destino, por lo que deciden cambiar de auto. Si la potencia de este nuevo auto es de 100.000 HP, ¿cuál sería la velocidad? ¿Cuál sería la velocidad del segundo auto? Si uno de sus amigos decide no continuar con el viaje. Entonces la potencia te indica que 100, X la velocidad, y las personas te dicen 2, ¿no? ¿Ok? 2 al cubo. Bien, entonces velocidad con potencia es directa y velocidad con personas es inversa. Ahí está, ¿no? 50 por 3 al cubo, inversa, producto, sobre 125. Entonces acá cancelas y hallas el valor de X, que es 135, ¿no? 135, ¿no? 25ava del 52, 25ava del 125 el 5, quinta de 120, y bueno, ahí si se sigue simplificando. ¿Ya? La clave en este caso sería la clave D para el problema 5. Bien, jóvenes, tómale captura de pantalla al problema número 5. Tómale captura de pantalla. Tómale captura de pantalla. Bien. Ahí tienes el problema número 6. A ver, vayan leyéndolo, a ver si alguien llega a la solución. Problema 6. Demos un par de minutos para el problema 6.
Bien, jóvenes, respecto al problema número 6, ¿alguna pregunta? Algo que no se entienda, de repente ya llegaron a la respuesta del problema número 6. Me indican cuál es la clave. ¿Cuál sería la clave? Problema 6. Dice, Mario reparte 118 figuritas de un álbum entre 3 sobrinos, Gabriel, Darío y Jonathan, en forma directamente proporcional a sus edades, que son 7, 8 y 11 años respectivamente. ¿Ok? Entonces va a repartir en forma directa a estas edades 7, 8 y 11 e inversamente proporcional al número de días que llegaron tarde a la escuela, que son 3, 4 y 2 respectivamente. Entonces, cantidad. Gabriel, G. Darío, D. Jonathan, Y. Entonces tenemos ahí el total, la suma, 118 figuritas. Edades, proporcional a 7, a 8 y a 11. E inversamente proporcional al número de días en que, número de días que llegaron tarde a la escuela. Entonces sería a 3, a 4 y a 2 respectivamente. Entonces acá formas cantidad con edades directa, cantidad con tardanza inversa. Entonces va a ser cantidad directa 7, pero la cantidad inversa con la tardanza sería G por 3, ¿no? Entonces acá sería D por 4 sobre 8 y acá sería Y por 2 sobre 11. ¿Ok? Entonces tengo que dividir todo entre 12. Entonces sería entre 12. ¿Okay? Entre 12 quedaría 14, ¿no? Entonces sacas tercia de 12, 4. Tercia de 12, 4. Acá 12 sería 3. Ok. Y acá sería 6. Luego saca la mitad de 14, de 28, 14, de 24, 12 y de 66, 33. Entonces aplico suma de antecedentes, suma de consecuentes. Antecedentes 118, consecuentes 59. Y eso entonces tendría cada uno, ¿no? 10 a 33 como 118 a 59. Te pide quién recibió la mayor cantidad de cromos y cuántos cromos recibe. El que recibe más, en este caso es Jonathan. Y esto nos sale 66. ¿No? Porque esto sale 2. 33 por 2, 66. Entonces la clave C, ¿no? Jonathan recibe 66. ¿Ya? Este es un problema donde se está utilizando tanto el reparto directo como el reparto inverso, ¿no? De eso se trata. El reparto directo como el reparto inverso. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al problema 6? ¿O todo está claro? Todo claro, profesor. Ok, muy bien. Bien, chicos. Avancemos entonces.
Ya, avancemos. Vamos a avanzar entonces. Primero tómale captura de pantalla. No se vayan a olvidar, tomar captura de pantalla. El problema número 6. Tómale captura de pantalla. Bien, entonces vamos a continuar con el problema número 7. Ahí está el problema 7. Ok. Bien, un par de minutos para el problema 7. A ver, dice cierta cantidad de obreros es de igual rendimiento, se comprometen a terminar una obra trabajando todos los días del mes de junio. Si al cabo de 10 días de trabajo se despide a la tercera parte de los obreros y los que quedaron terminaron la obra, ¿en cuántos días se realizó toda la obra? ¿Ok? Entonces, a ver, traten de resolver. Problema número 7. Bien, jóvenes, a ver el problema 7, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con el problema 7? Ya, el problema 7 le dice cierta cantidad de obreros de igual rendimiento se comprometen a terminar una obra trabajando todos los días del mes de junio. Si al cabo de 10 días de trabajo se despide a la tercera parte de los obreros y a los que quedaron terminaron la obra, ¿en cuántos días se realizó toda la obra? Bien, vamos a ingresar los datos. Vamos a suponer que la cantidad total de obreros es X. Y acá vamos a tener la obra como 1, o sea, la obra total, considerada como parte de 1. 30 días, porque junio es un mes que tiene 30 días. Estamos hablando de toda la obra. En los 10 primeros días habrá hecho una parte de la obra. Se despide a la tercera parte de los obreros después de 10 días. Entonces vamos a asumir
que son en total 3X obreros. 3X obreros. Entonces, esos 3X obreros trabajan en los 10 días y hacen una parte de la obra, que sería la tercera parte. Y los que terminaron la obra sería X, porque te dice que la tercera parte se despide. Entonces te queda 2X, ¿no? La tercera parte de 3X es X, entonces te queda 2X. Y lo que falta por completar sería 20 días. Pero ese en el caso que no despidan a nadie, pero como han despedido la tercera parte, entonces en de días, la 2/3 parte de la obra, y habrá que calcular D. Y al sumar 10 más D, se supone que supera el 30, porque han sido despedidos. Obreros con días inversa, obreros con obra directa. 3X por 30 sobre 1, igual 2X por días por D sobre 2/3. Entonces acá el X se cancela, queda 6 medios 3, 3 con 3 se va, el D vale 30. ¿Ok? D vale 30. Ahora, sumamos, toda la obra se realizó en ¿cuánto? En 10 días más 30 días, en 40 días. En 40 días. La clave vendría a ser la letra C. La letra C. ¿Ok? Entonces, cierta cantidad de obreros de igual rendimiento se comprometen a terminar una obra trabajando todos los días del mes de junio. Si al cabo de 10 días de trabajo se despida la tercera parte de los obreros, tercera parte, y los que quedaron terminaron la obra. ¿En cuántos días se realizó toda la obra? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al problema 7? Todo claro, profesor. Ok. Bien. Entonces ahí tiene la solución del problema 7. Tómale captura de pantalla. Bien, ahí tienes el problema número 4. Problema 4 te dice, problema 8. Una cuadrilla de obreros de igual rendimiento puede terminar la obra, la cuarta parte de una obra en 7 días. Los primeros 8 días trabajaron solo la mitad de los obreros. Los 15 días siguientes trabajaron solo la quinta parte de los obreros, considerados al inicio. Si la parte que faltaba fue terminada por 18 obreros en 35 días, determina la cantidad inicial de obreros. Determina la cantidad inicial de obreros. Bien. Hacemos nuestra tablita también. Vamos ingresando nuestros datos. Cantidad de obreros no tenemos. ¿Cuántos son? Vamos a llamarle 10X porque nos habla de mitad, quinta parte. ¿Ok? Mínimo 10. Entonces, pueden terminar la cuarta parte de una obra en 7 días. Obviamente, toda la obra en un día.
28 días, ¿no? Toda la obra, 28 días. 7 días. Toda la obra en 7 días. Puede terminar la cuarta parte en 7 días, entonces toda la obra sería 7 por 4, 28 días, ¿ok? 28 días. Por eso es 28, ¿no? 7 por 4. La cuarta parte en 7, todo en 28. Los primeros 8 días trabajaron solo la mitad de los obreros. La mitad. Entonces sería 5X, ¿no? La mitad de los obreros. Y los 15 días siguientes trabajaron solo la quinta parte de los obreros. La quinta parte, o sea, la quinta parte es X. Los 15 días siguientes trabajaron solo la quinta parte de los obreros considerados al inicio. Ah, la quinta parte de 10X sería 2X. Ahora, acá te dice, si la parte que falta fue terminada por 18 obreros, ahí está, pero en 35 días. Entonces estas serían partes de la obra nada más. Parte 1, parte 2, parte 3. La suma de las partes de la unidad. Ya está. La relación de obreros con días. La relación de obreros con días sería inversamente proporcional, ¿no? Entonces, producto constante. Y la de obreros con la obra directamente proporcional. Entonces, en la primera, segunda, tercera y cuarta fila, 10X por 28 sobre 1. 5X por 8 sobre peso 1. 2X por 15 por peso 2 sobre peso 2. Y 18,35 sobre peso 3. Bien, entonces acá dice determina la cantidad inicial de obreros. O sea, tenemos que hallar acá a ver, suma de antecedentes 40X, 30X más 630, la suma de las partes de la unidad. Entonces tienes 70, 280, 210, efectivamente, X vale 3. La cantidad inicial de obreros sería 10 por 3, 30 obreros. ¿Ya? Por lo tanto, el número de obreros sería 10 por 3, o sea, 10X, lo que te estaba pidiendo, 30. Entonces la clave resultaría la letra A. La clave del problema 8 resultaría la letra A. Bien, entonces lo que hemos hecho es aplicar suma de antecedentes. Hemos sumado antecedentes, hemos sumado los consecuentes, ¿no? P1, P2, P3. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al 8? ¿Todo está claro?
A ver, revisen bien la solución del problema 8. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ok. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio número 9. La clave entonces es la letra A, 30. Vamos a pasar al ejercicio número 9. Un grupo de 20 mujeres de igual rendimiento para bordar 1400 centímetros cuadrados de una tela tarda 14 días, trabajando 9 horas diarias. Si un segundo grupo de 45 mujeres deben bordar 1200 centímetros cuadrados de una tela cuya dificultad es el triple de la tela anterior, ¿cuántos días tardarán estas mujeres, doblemente eficientes que las anteriores, trabajando 6 horas diarias? Bien. A ver, un par de minutos para que intenten resolver el problema número 9. A ver, un par de minutos para resolver el problema 9. Acá usan la magnitud de la dificultad. Recuerda, obreros por horas diarias por días sobre la obra por dificultad constante.
Bien, jóvenes. ¿Salió o no salió el problema número 9? ¿Tienen la clave? ¿Lo han intentado? Problema 9. A ver, vamos a hacer nuestra tablita. Vamos a trabajar con la tablita. Son 20 mujeres en total. ¿Ok? Ahí está, mujeres 20. Obra. 1400 centímetros cuadrados. Los días, 14 días, trabajando 9 horas diarias. Un segundo grupo de 45 mujeres deben bordar 1200 centímetros cuadrados de una tela cuya dificultad, entonces vamos a colocar acá dificultad, es del triple que la anterior. O sea, acá es 1 y acá es 3. ¿Cuántos días tardarán estas mujeres? Entonces acá tendría que ser X. Doblemente eficiente que las anteriores. Entonces la eficiencia, K1, acá el doble. Pero trabajando 6 horas diarias. Entonces acá vamos a usar la formulita número de mujeres por día, por horas diarias, por eficiencia, sobre la obra por dificultad. Esa es inversa, esa es inversa, esa es directa, esa es inversa y esa es directa. Ahí está la fórmula, mujeres por días, por horas diarias, por eficiencia, sobre la obra, por la dificultad constante. ¿Ya? Ahí está, mira. 20 por 14 por 9 por 1. 1400 por la dificultad que es 1. Abajo sería 45 por X por 6 por 6 y por la eficiencia que es 2 sobre la obra que es 1200 y por la dificultad que es 3. Entonces de esta igualdad tienes que hallar X. A ver, calculen X, chicos. A ver, calculen X de esa igualdad. ¿Cuánto sale? Despejen X. ¿Cuánto sale de ahí? Problema 9. Bien, jóvenes, ¿cuánto salió el problema, el valor de X en esa ecuación? ¿A alguien le salió? 12. 12. Ya, vamos a ver. 12 días, correcto, muy bien, 12 días, ¿ya? 12 días, ¿no? Acá hay que simplificar los ceros. A ver, vamos haciendo el cálculo de los 12 días. A ver, vamos a ponernos en el problema 9. Ahí está. Entonces acá cancelamos 2 ceros.
Ahí cancelamos 2 ceros. Voy a irme esta parte solamente. Vamos a cancelar 2 ceros. Ahí está. Luego también voy a cancelar 2 ceros. Acá está. Y acá puedo cancelar también 45. Que es el 9. 9 por 5. Entonces acá quinta, te queda 4. Te queda acá 4. El 14 se va. Ok, el 14 se cancela con el 14 abajo. Con este 14. Entonces era 9 por 5, 45. Acá te queda 4. Acá te queda 4. Acá te queda 4. Entonces ese 4 se cancela con este 2. Y un 2 de acá te queda 3. 6 entre 3, 2. Por 2, 4 se cancela. Y solamente te queda este 12 justo, ¿no? Ese 12. ¿Ok? Ese es el 12 que queda. ¿Ok? Ese es el 12 que queda al final, ¿no? Entonces queda X igual a 12 días. ¿Ya? Voy a poner más chico. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos la solución del problema número 9. ¿Listo? Entonces la clave acá, la letra D. ¿Ya? Clave, la letra D. Problema 9. Bien, avanzamos. Entonces tómale captura de pantalla al problema número 9. Tómale captura de pantalla. Bien, pasamos entonces al problema número 10. Ahí está el problema 10. Nos dice, Braulio y Robert iniciaron un negocio con capitales que están en la relación de 2 a 3 respectivamente. ¿Ya? Están en la relación de 2 a 3 respectivamente. Están en la relación de 2 a 3 respectivamente. 2 meses después se incorporó al negocio Jaime con un capital que es 20% más que la de Roberto. Es 20% más que la de Roberto. ¿Ya? 20% más que la de Roberto. De Robert. Si el negocio solo duró 7 meses y Jaime recibió 2.250 de ganancia, perdón, ¿cuánto suman las ganancias de Braulio y Robert? Acá hay que usar una fórmula donde relacione tanto la ganancia y los capitales y el tiempo. Entonces esa relación es ganancia sobre capital por tiempo constante. Ganancia sobre capital por tiempo constante. Entonces, según los datos, vamos a tener una tablita para poder ordenarlo en la fórmula.
Primero te hablan de Braulio y Robert con que empiezan el negocio. Ahí está Braulio, ahí está Robert. Los capitales que invierten están en la relación de 2 a 3 respectivamente. Entonces sería 2K y Robert 3K. 2 meses después se incorporó al negocio Jaime. Con un capital que es el 20% más que el de Robert. O sea, 3K más 20% de 3K. 20% de la quinta parte. O sea, 3K más 3/5 de K. $120 de 3K. Capital de Jaime es 120% de la del capital de Robert. Aquí es Robert, vamos a corregirlo. Ok, 120% de 3K. 12 sobre 10 de 3K. Entonces por 2, por 5, perdón, por 5. Entonces sería 120%, 12 sobre 10, 6 sobre 5 del capital de Robert, que sería 15K. ¿No? Entonces 15K lo divide entre 5, sería 3K por 6, 18K, capital de Jaime. 18K, ¿ok? Ya está. Ahora, el negocio dura 7 meses. Entonces Braulio estuvo en los 7 meses. Robert también los 7 meses. Pero Jaime se incorpora a 2 meses, o sea, estuvo en 5 meses. La ganancia de Jaime es 2.250. Te pide la ganancia de Robert y Braulio, los dos a la vez. Entonces ganancia con capital es directa y con el tiempo es directa también. Ahí está. Ganancia sobre capital por tiempo constante. Entonces acá vas a tener B 10 por 7, capital por tiempo. R 15 por 7, ahí está. R sobre capital por tiempo, R representando la ganancia. Y por último te dan, en este caso, la ganancia de Jaime, que es 2.250 sobre 18 por 5. ¿Ok? Ese es en el caso de Jaime. 18,5. Pero a ti, en este caso, ¿cuánto suma la ganancia de Braulio y Robert? Esta suma. Entonces B más R, 70 más 105, igual a 2.250 entre 18 por 5, te sale 25. Entonces de acá B más R es igual a 175 por 25. Y eso sale 4.375. ¿Ok? Entonces sería 175 por 25, 4.375, y la clave sería la letra B. Bien, jóvenes, tómenle captura de pantalla al ejercicio. Tómenle captura de pantalla. ¿Estás loco? No. No.
tomó las pastillas ya. Bien. Entonces, como acá has observado, hemos usado la fórmula ganancia sobre capital por tiempo constante. ¿Ya? La ganancia acá es B, la ganancia acá era de Robert R, y la ganancia de Hyde, que es 2.250. Acá por comodidad, esa relación de 2 a 3 de los capitales de Braulio y Robert, lo hemos multiplicado por 5 para que, en este caso, el capital de Robert, que se forma sería 15K, pueda dividirlo entre 5 a la hora de transformar, ¿no? 120%, como 120 sobre 100, 12 sobre 10, mitad 6 quintos. ¿Ok? Entonces, por eso había necesidad de utilizar y multiplicar acá por 5 por 5. En total son 7 meses. Braulio y Robert iniciaron un negocio del comienzo, 7 meses, pero Jaime ingresa 2 meses después. O sea, Jaime estuvo en 5 meses nada más. ¿Ok? Entonces, ese capital de Jaime es 20% más que de Robert, o sea, 120% del capital de Robert. Eso nos sale 18K. Entonces, al ingresar en la fórmula ganancia sobre capital por tiempo constante, tenemos la ganancia para Braulio, tenemos la ganancia para Robert y para Jaime, que es 2.250. Entonces, acá sumamos antecedentes, sumamos consecuentes, sería 70, 15 por 7, 105, y 2.250 entre 18 por 5 sale 25. Finalmente, 175, que es la suma, lo multiplicas por 25 y tendríamos la suma de las ganancias de Braulio y Robert, 4.375. ¿Ok? Bien. Entonces, acá en el problema 10, acá es de Robert. Vamos a arreglar esta parte. Este es de Robert. ¿Ya? Esa es la ganancia del capital de Robert. Ya está. Vamos a agrandarlo para que puedas tomarle captura de pantalla. Ahí está. Tómale captura de pantalla. Tómale captura de pantalla. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al problema número 10? Bien, ¿no hay preguntas para el problema número 10? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Ok, muy bien. Tómale entonces captura de pantalla al problema número 10. Tómale captura de pantalla. Ya, tómale captura de pantalla.
Bien, jóvenes. Vamos a pasar entonces al problema número 11. Ahí tienes en pantalla el problema número 11. Dice, Lorena inicia un negocio con un capital de 20.000 soles. Después de 4 meses de iniciado el negocio, se genera una crisis económica en el país, afectando el negocio. Afectando el negocio. ¿Ok? Afectando el negocio. Bien. Para salir de esta crisis, Lorena acepta a Pablo como socio, quien aporta 12.000 soles. Pasado 4 meses después, el ingreso de Pablo llega Flavio con cierto capital. Si el negocio se liquidó a los 2 años de funcionamiento, generando una utilidad de 12.000 soles, pregunta cuántos soles recibirá Pablo de utilidad si Flavio recibió 3.000 soles. Entonces vamos ingresando los datos. Lorena, 20.000 soles. Pablo, después de 4 meses de iniciado el negocio, genera una crisis económica en el país, afectando el negocio. Entonces, para salir del problema, Lorena acepta a Pablo como socio, quien aporta 12.000 soles. Y pasados 4 meses después ingresa Pablo. De Pablo llega Flavio con cierto capital que no conozco, que le llamo X. Si el negocio se liquidó a los 2 años de funcionamiento, 2 años son 24 meses. Lorena estuvo en 24 meses. Después de 4 meses de iniciado el negocio, se genera una crisis económica en el país. Después de 4 meses. Entonces Pablo estuvo en 20 meses. Pablo estuvo en 20 meses. Para salir de esta crisis, Lorena acepta a Pablo como socio, que aporta 12.000, ¿no? Ahí están los 12.000. Ahora, Flavio llega con cierto capital. Entonces sería, dice Flavio, pasado 4 meses, después el ingreso de Pablo, llega Flavio con cierto capital. Si el negocio se liquidó a los 2 años de funcionamiento, generando una utilidad de 12.000 soles, entonces la utilidad sería 3.000 para Flavio. Flavio recibió 3.000 soles de utilidad. ¿Ok? Flavio genera 3.000 soles. La utilidad de 12.000 soles es todo. La utilidad de Pablo y sería 9.000 menos P para que todo sume 12.000. Para que todo sume 12.000 soles. Entonces, capital, utilidad directamente proporcional. Utilidad, como ese, directamente proporcional. Entonces, tenemos 9.000 menos P, 9.000 menos P, sobre 20.000 por 24. Utilidad sobre capital por tiempo. Ese es igual a P sobre 12.000 por 20. Ese es igual a 3.000 sobre 16 por X. Entonces acá lo que podemos hacer es suma de antecedentes, suma de consecuentes.
Entonces vas a tener acá, podemos acá 16ava, cuarta 5, cuarta 3 por 5, 15, ahí está. Y acá cuarta 8, cuarta 5, entonces sería 30. Ahora sí aplicamos suma de antecedentes, suma de consecuentes, 9.000 sobre 30.000 con 15.000, 45.000, o sea, 2, o sea, X 15.000, ¿ok? 15.000. Entonces, lo que quiero hallar es cuántos soles recibirá Pablo. ¿Cuántos soles recibirá Pablo? Entonces, el X 15.000 se cancela y lo que Pablo recibe como ganancia sería 3.000. Se va a los 15.000, la ganancia de Pablo sería 3.000 y la clave vendría a ser la letra D. ¿Ok? Entonces, lo que se ha utilizado acá es la formulita utilidad sobre capital por el tiempo en meses constante. Utilidad sobre capital por tiempo constante. ¿Ya? La utilidad 9.000 menos P, la utilidad P para Pablo y la utilidad para Flavio 3.000. Bien, tómale captura de pantalla al ejercicio número 11 y alguna pregunta, alguna consulta con respecto al ejercicio 11. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ejercicio 11. Sí se entendía, profesor. Ok, muy bien. Bien, ahí está el 11. Bien, vamos a pasar entonces al ejercicio número 12. Ejercicio 12, pasemos al ejercicio 12. Ahí está el ejercicio número 12. Dice, para cierto trabajo de nivelación de un terreno agreste, se preparó un tractor oruga que en el lado derecho cuenta con 3 ruedas, de tal forma que las ruedas delanteras y traseras están conectadas por una cadena y a su vez la rueda trasera está unida mediante un eje común con una rueda más pequeña que las otras dos. Se sabe que los radios de las ruedas delantera y trasera son 72 centímetros y 108 centímetros respectivamente. Determina el número de vueltas que da la rueda delantera cuando la rueda más pequeña da 798 vueltas. Bien, entonces, solución. Vamos a usar acá fijas bajo un mismo eje. El número de vueltas de B es igual al número de vueltas de C. Igual a 798. La rueda delantera, cuando la rueda más pequeña, da 798. Cuando dos ruedas se engranan, ahí se cumple que el número de vueltas por número del radio, inversamente proporcional, es constante. Entonces, para A, te dice, se sabe que los radios de la rueda delantera y trasera son 72 centímetros y 108 centímetros, respectivamente. Y acá el número de vueltas en este caso la rueda delantera, X, pero la rueda trasera da 798 vueltas. Como es inversamente proporcional, entonces sería 72 por X igual a 108 por 798, por ser inversamente proporcionales. Entonces, acá sacas novena
y queda X igual a 1197. ¿Ya? Sale 1,5 por 798, 1197. 1197. ¿Ya? Entonces, dice, para cierto trabajo de nivelación de un terreno agreste, se preparó un tractor oruga que en el lado derecho cuenta con 3 ruedas, de tal forma que las ruedas delanteras y traseras están conectadas por una cadena. A su vez, la rueda trasera está unida mediante un eje común con una rueda más pequeña que las otras dos. Y se sabe que los radios de la rueda delantera y trasera son 72 centímetros y 108 centímetros respectivamente. Esto es para justamente usar la fórmula que existe en la relación del radio y el número de vueltas, que es inversamente proporcional. ¿Ok? Ahí se usa justamente para ruedas engranadas, ¿no? El radio con el número de vueltas es inversa, o sea, radio por vueltas constante. De esa manera me permite hallar el número de vueltas de la rueda A. Número de vueltas de la rueda A. Bien, en este caso la clave vendría a ser la letra E. Tómale captura de pantalla al ejercicio número 12. Tómale captura de pantalla al ejercicio 12. Bien, jóvenes. Entonces, esa sería la solución del problema número 2. ¿Ok? Entonces, acá hemos usado la relación número de vueltas por radio constante para las ruedas que están engranadas. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al problema número 12? ¿Algo que no se haya entendido? Sí se entendió, profesor. Ok, muy bien. Bien, entonces con esto estaríamos ya concluyendo nuestros ejercicios correspondientes a la semana de magnitudes directa e inversamente proporcional. ¿Ya? Vamos entonces a pasar rápidamente los ejercicios para aquellos alumnos que no llegaron a tomar los apuntes. ¿Ya? Vamos a empezar desde la parte de la teoría. Es la presentación de esta semana, magnitudes directamente proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales, reparto proporcional, regla de 3 simple, regla de 3 compuesta. Luego tenemos magnitudes directamente proporcionales. Ahí hay un ejemplo de la relación directamente proporcional. ¿Ok? Luego también hemos visto la relación inversamente proporcional, en el caso de obreros con días, que es inversa. Luego algunas observaciones en relación a las magnitudes, cuando es directa es inversa. Luego hemos trabajado con el reparto, que puede ser reparto directo o también reparto inverso.
Vamos a trabajar con la regla de 3 simple, tanto directa como inversa, y la regla de 3 compuesta, cuando tenemos más magnitudes. Y un ejemplo clásico tiene que ver con obreros, número de días, número de horas diarias, eficiencia, sobre la obra por dificultad. Luego hemos visto casos especiales cuando uno separa la obra en dos partes, el total de la obra, suma de las partes. Y acá justamente viene aplicado lo que es suma de antecedentes, suma de consecuentes. El total de las partes es el total, en este caso. Por eso ahí sale la suma de las partes. Y en el ejercicio 1 se trató de capital y utilidad, ¿no? A mayor ganancia, mayor es el capital. A mayor ganancia, mayor es el capital. Entonces la relación es directamente proporcional. Ejercicio 1, la clave letra B. Ok, la clave letra B. Ahí le puedes tomar captura de pantalla al problema número 1. ¿No? Capital nos indicaba 5.500. Para Piero, para Juan, 8.500. Y para Marlene, 16.000, su capital. La utilidad no era dato, pero sí nos daban la diferencia de dos utilidades entre Marlene y Piero. Y Juan, perdón, ¿no? Marlene y Juan nos daban la diferencia de capitales. ¿Ok? La diferencia de capitales. Bien. También tenemos en el problema 2 la relación de herencia y edad, ¿no? Que es inversamente proporcional. Sacamos acá, ojo, el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 9, que es 72. ¿No? Y llegamos ahí a la clave letra A para ese problema. Luego, en el problema 3, se trabajó con comisión, clientes y faltas. También ahí se observó la relación que era dato, ¿no? Esa relación tanto directa e inversa, que es dato del problema. La clave letra D. En el problema 4 se trató de pago por los autos, primera, segunda, tercera y cuarta, ¿ok? Con cuarta empresa, el alquiler de los autos. Y ahí hemos aplicado suma de antecedentes, suma de consecuentes simplemente. En el problema 5 se trató de la velocidad, la potencia y número de personas. Entonces hay una versión tanto directa como inversa, que es datos del problema. Simplemente hemos ingresado los datos numéricos y hemos hallado la variable. En el problema 6 se trató de cantidad de, en este caso, edades, que es directa, y el número de tardanzas, ¿no? Por día, que era inversamente proporcional. Entonces, hemos usado también acá la relación y suma de antecedentes, suma de consecuentes para ir a la constante de proporcionalidad y recibir, ¿no? La mayor cantidad de comos que recibe en este caso es Jonathan, ¿no? Es la mayor cantidad, la clave C. Luego en el 7 hemos hablado de obreros, días y obra, problemas clásicos de obreros, días y obra, usando la fórmula. En el problema 8 hemos visto también de nuevo cuadrillas, días, obra. Acá todavía no estamos usando la eficiencia ni la dificultad, solamente 3 magnitudes. Obreros por día sobre obra constante. Luego hemos hablado en el problema número 9 sobre mujeres, días, horas diarias, obra, y acá se ingresa la dificultad y la eficiencia, ¿no? Este es un problema más completo donde ingresan todas las magnitudes que se menciona en las fórmulas, ¿ok? Todas las magnitudes. En el problema 10 también hemos visto la fórmula ganancia sobre capital por tiempo constante, ¿no? La duración de todo el negocio, Jaime teniendo como capital 20% más que el capital de Robert. Y acá, en este problema, lo que se observó es justamente lo que ves en rojo, que para
poder dividir el número entre 5, hemos tenido que multiplicar por 5 al capital de Braulio y al capital de Robert, ¿no? Esa relación que existía de 2 a 3 para poder trabajar con valores enteros para el capital de Jaime, es decir, 18K. ¿Ok? Y finalmente, acá en el problema 11, de nuevo, hemos trabajado de nuevo capital, utilidad sobre capital por tiempo constante, la utilidad total, dato del problema 12.000, suma de antecedentes, suma de consecuentes para poder hallar el valor de X y finalmente hallar el valor de P, que es lo que me pedía, 3.000. Y en el problema 12, que hemos visto la relación de número de vueltas por radio constante, ¿no? Inversamente proporcional. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Así es que nos vemos hasta la siguiente semana, con la semana número 9. Semana 9. Hasta luego. Cuídense todos. Hasta la otra semana. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ok, hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Hasta luego.